gustaría centrarnos, y más aún cuando nos han puesto una tarea especialmente difícil, ¿no?, de crear más empleo, de más calidad y en más sitios, pues nos gustaría centrarnos en los impactos que todos estos transformaciones, desafíos están teniendo en el mundo de la empresa. Para eso hemos pensado en una mesa redonda, una mesa de debate, con unos ponentes del máximo nivel, que voy a presentaros a continuación, pero previamente me gustaría explicaros un poco cómo hemos pensado entre todos que sería más interesante realizar la mesa. Vamos a hacer tras la presentación de cada uno de los ponentes, vamos a hacer una exposición individual cortita de cómo cada uno ve en su ámbito de actuación estos desafíos y estos impactos, para pasar después a un turno de debate entre nosotros y a un turno de preguntas de todos los asistentes. Podemos, si lo consideráis oportuno y si así es más dinámico, intercalar esas mismas preguntas de la audiencia a las que planteemos en la propia mesa. Yo me limito a ser moderadora, con lo cual voy a hablar muy poco. El tiempo imprescindible para presentar a los verdaderos protagonistas de la mesa, que son, empezando por la parte más a mi derecha, Ramón Valle. Creo que no necesita presentación, lo conocéis todos los asistentes casi más que yo, aunque fue mi profesor. Pero bueno, es de justicia dar por lo menos unas breves pinceladas. Catedrático de Organización de Empresas, profesor emérito de la Universidad Pablo de Olavide, miembro de la Global Future of Work Foundation, que además creo que eso va a venir muy bien para el tema de la mesa, especializado en gestión estratégica de los recursos humanos, tiene numerosísimas publicaciones, estudios, ha realizado proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Ha sido profesor de la Universidad de Sevilla, decano de la Facultad de Empresariales en la Universidad de Cádiz, director del departamento en la Universidad de Cádiz, director del Departamento de Organización de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide y responsable del Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide. Como digo, unas breves pinceladas porque si no ocuparía todo el tiempo. A continuación también nos acompaña Francisco Cuervas, Paco Cuervas, también conocido por todos. Es consejero delegado de Génova Ingeniería, es ingeniero industrial de formación en la especialidad mecánica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, ha realizado diversos contratos de alta dirección en San Telmo, fundamentalmente, y en su experiencia profesional pues comenzó en la empresa familiar de distribución comercial, pasó a la empresa de construcciones metálicas, Fábrica San Clemente, y a continuación se incorporó a la sociedad GESA, Ingeniería y Tecnología, entidad en la que ha ido desempeñando diversos puestos cada vez de mayor responsabilidad, hasta que en 2006, junto con su socio Carlos Alejo, hicieron un MBO y adquirieron el inicio de lo que es hoy Génova Ingeniería. Y digo el inicio porque a partir de ese momento el crecimiento y la diversificación ha sido muy destacable. Pero como él va también a exponer unas breves pinceladas de su organización para situar el contexto de la conversación, no me meto más en ello. Y por último, pero no menos importante, María José Aracil, Pepa, yo no me sale lo de María José, lo siento. Pepa Aracil es doctora en Economía por la Universidad de Sevilla y MBA por el Instituto San Telmo. Ha recibido también diversas formaciones en el IES y en otras universidades estadounidenses también. Y sigue estudiando, que ya me contará cómo saca el tiempo, y hace el programa de gobierno corporativo en el Instituto de Consejeros y Administradores, ¿no? En el ámbito académico ha sido profesora en el Departamento de Teoría Económica y Economía y Política de la Universidad de Sevilla, miembro del Grupo de Investigación de Teoría Económica, investigadora responsable de varios estudios para la
Consejería de Trabajo e Industria, que se llamaba así en ese momento, de la Junta, y ha escrito también varios libros y artículos. También ha sido profesora de entorno socioeconómico de los negocios en un máster de la Universidad de Sevilla y del programa de gestión tecnológica de Loyola. Se incorporó al mundo de la empresa en Abengoa, habiendo desempeñado, bueno, primero en IDEA, ¿no? En lo que hoy es IDEA, que era en ese momento el Instituto de Fomento de Andalucía, en el ámbito en el área de fomento empresarial. Y también como gerente de Talentia. Posteriormente, en 2010, se incorporó a Abengoa, primero en el corporativo Abengoa como gerente de I+D y posteriormente como gerente de Abengoa Research. Y tras su periodo en Abengoa, en 2014, se incorporó a Inerco como directora de Desarrollo Corporativo y Coordinación Estratégica y ha sido una de las responsables de las operaciones corporativas y de integración posterior de esas adquisiciones en Inerco y, por tanto, también ahora responsable del área legal de Inerco. Y, bueno, hechas las breves presentaciones, en las ponencias anteriores hemos visto que uno de los grandes desafíos o una de las manifestaciones de los grandes cambios y los impactos que está teniendo es en el ámbito laboral, en el empleo, en el talento, en todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. Se han destacado las necesidades de formar en nuevas competencias los recursos humanos, pero también, y parte de esa formación también en el mundo empresarial, pero creemos que hay un impacto mayor, aparte de la formación, de estos cambios tecnológicos y socioeconómicos en el mundo de las empresas relacionados con esos cambios. Me gustaría, Ramón, si puedes empezar introduciéndonos qué principales impactos estás viendo de todos estos cambios en ese mundo. Muchas gracias, Beatriz. En primer lugar, antes de comenzar con la intervención, agradecer lógicamente al Observatorio la posibilidad de estar hoy aquí, de haber escuchado dos magníficas conferencias previas y de tener un rato de discusión, de debate, de reflexión con todos vosotros. En segundo lugar, también felicitar al Observatorio por el planteamiento que ha hecho hoy en este foro, al tratar de trasladar de alguna forma las reflexiones de estas grandes transformaciones que se están viviendo, tratar de trasladarlas a los efectos al nivel micro, es decir, a nivel de la empresa. Como antes se señalaba el profesor Emilio Ontiveros, que es muy querido en el observatorio, en uno de sus últimos artículos que estaba orientado para hablar con el profesor Vicente Salas, señalaba la necesidad de que también en la prensa todas esas opiniones, artículos que se escribían haciendo unos análisis de las decisiones políticas, económicas, laborales, etcétera, él echaba de menos o decía que era necesario trasladar esos efectos a nivel micro y a nivel de las empresas. De alguna forma yo creo que en esta mesa y que también se trata de recoger ese aspecto. Cuando el profesor Galán me llamó por teléfono para invitarme a participar en esta mesa, él me indicó que le gustaría que me centrara en los efectos sobre el factor trabajo. Lógicamente al profesor Galán no se le puede decir que no. Yo creo que es imposible. Le dije que no, le dije que sí. Y una vez que le dije que sí, dije, bueno, un momento, porque empecé yo a reflexionar. Y es verdad, porque hablar del factor trabajo no es fácil. Entre otras cosas por la diversidad de trabajos que hay dentro de una organización. No es lo mismo hablar del trabajo directivo que del trabajo a nivel mediano o de nivel bajo de la organización. En segundo lugar, porque el nivel tecnológico de la organización es un condicionante también que se establece a la hora de hablar del factor trabajo, el tamaño de la organización, el sector de la organización. Es decir, había muchos elementos que podían dificultar hablar de forma genérica sobre el impacto sobre el factor trabajo, pero a pesar de eso voy a hacer un esfuerzo o voy a intentar al menos trasladar mis reflexiones sobre este tema. He de decir, después de la intervención de Antón Costas, no hay más remedio que señalar de que yo no voy a utilizar tampoco el PowerPoint. Lo que pasa
que no utilizar el PowerPoint es una condición necesaria, pero no suficiente para decir algo de interés. Espero que, aun no utilizando el PowerPoint, sí que sea de algún interés. En las intervenciones previas se ha puesto de manifiesto que el contexto en el que estamos actuando, en el que actúan las organizaciones, es un contexto que se ha denominado VUCA, es decir, caracterizado por la volatilidad, por la incertidumbre, por el cambio y por la ambigüedad. Y uno de los elementos que ha jugado o que juega en este contexto de alta volatilidad, etcétera, sin duda alguna son las transformaciones tecnológicas, el tema de la robotización, el tema de la autonomía, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la digitalización, etcétera. Un primer aspecto que yo quería señalar, que ya ha sido también introducido por Alicia, sobre los efectos de las nuevas tecnologías, es en términos cuantitativos. Es decir, esta es una reflexión, un debate que desde que se inició la primera revolución industrial se ha mantenido y se ha escrito enormemente sobre cómo incide en la creación, transformación y destrucción de empleo. En este sentido, algunos de los trabajos que se han realizado recientemente en cuanto a la evolución o el impacto en términos cuantitativos, se ha señalado que efectivamente un 30% para 2030 se espera que al menos un 30% de los trabajos estén automatizados. Esto se hace en un contexto, ese estudio de 29 países. Pero también se señala la esperanza de que la inteligencia artificial sea un auténtico generador de nuevos empleos en la organización. Si a estos dos aspectos añadimos otro que también ha salido en las dos intervenciones, es la incorporación del concepto de sostenibilidad como algo que se incorpora a la gestión interna de la organización, pero algo también que se incorpora a los planteamientos estratégicos como línea de negocio de la propia organización. Aparecen los que se denominan los green jobs, los puestos de trabajo que están determinados, que están orientados, que están definidos por esta nueva orientación de las organizaciones hacia el tema de la sostenibilidad. Y también en esta línea hay una serie de estudios, en este caso de la Comisión Europea, en el cual se pone de manifiesto el alto número de puestos de trabajo que ya existen con esta orientación y el alto nivel de crecimiento que van a experimentar este tipo de puestos de trabajo. Fundamentalmente se hace referencia además al sector de las energías renovables. Un segundo aspecto al que quería hacer referencia sobre los efectos también de estas transformaciones, revoluciones tecnológicas, es sobre el tema de la localización del trabajo. Localización en el sentido de trabajo en la empresa, trabajo en oficina, trabajo a domicilio. Esa dualidad, ese trabajo híbrido, que hace un momento estaba comentando con uno de los asistentes, ha llevado en muchas ocasiones a un planteamiento que se ha publicado de cómo las organizaciones quedan un poco deslumbradas por los efectos que tiene la reducción de costes este tipo de decisión, de transferir trabajo, de trasladar trabajo al domicilio o fuera de la organización. Sin embargo, los estudios que se han realizado posteriormente sobre los efectos que tiene este tipo de decisión, yo creo que se deberían tener en consideración. Por ejemplo, se señala como necesario la elección del tipo de trabajo. No cualquier trabajo podría ser realmente sacado de la organización, realizado a domicilio. En segundo lugar, y también se ha señalado anteriormente, el impacto psicológico en la persona. Somos personas sociales, somos entes sociales que nos gusta la relación. La persona que se queda en su casa trabajando puede terminar viéndose como marginada de la propia organización. En tercer lugar, las condiciones de trabajo. Se dispone en el ámbito local, en la casa, de las condiciones suficientes como para poder realizar eficientemente el trabajo. La pérdida de relaciones internas entre las personas que posiblemente pudieran interaccionar con esas personas que están fuera. La dificultad que ese tipo de trabajo externo señala para la generación, para la iniciativa, para compartir, para crear conocimiento dentro de las propias organizaciones.
la creatividad y la iniciativa se ven fuertemente condicionadas cuando se abusa, cuando no se hace un análisis correcto en las organizaciones sobre qué podemos y qué no podemos externalizar. Luego las inversiones, lógicamente, en la tecnología, inversiones necesarias para poder hacer un uso racional, un uso correcto de esa nueva incorporación tecnológica cuando yo la estoy aplicando desde un sitio distinto al de la organización. El nivel de compromiso de los individuos con la organización se reduce enormemente. El nivel de implicación de las personas con la organización se reduce enormemente. Eso, el refrán ese de que el roce hace el cariño, ocurre lógicamente en estas situaciones. En cualquier caso, lo que trato de trasladar en este punto es cómo la literatura señala la necesidad de que antes de apresurarse deslumbrado por la reducción de costes que puede suponer la externalización o el trabajo fuera de la organización, tengamos en consideración qué tipo de decisiones sobre qué puesto de trabajo, etc. Y el tercer punto que quería señalar brevemente pero que es de gran importancia, es el cambio que estas nuevas tecnologías están provocando en el contenido de los puestos de trabajo. El concepto de puesto de trabajo, tal y como viene manejándose, todo el mundo está de acuerdo que hay que desterrarlo. El puesto de trabajo como algo formalizado, definido, con unos límites establecidos, desaparece. Porque además son puestos de trabajo rígidos, burocráticos, que generan a su vez comportamientos burocráticos, que terminan siendo disfuncionales para las propias necesidades de flexibilidad que tiene la organización. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que las nuevas tecnologías parece que pueden dotar a las organizaciones de una nueva capacidad para poder abordar el diseño del trabajo, las formas de trabajar de manera distinta, dando una mayor flexibilidad. El problema es que la incorporación de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas formas de trabajar, de estos nuevos diseños de trabajo, están demandando un cambio en las habilidades y en las competencias de las personas. Ese es el gran dilema, o ese es el problema en el que el cambio, las nuevas tecnologías nos están obligando a modificarnos internamente las formas de hacer las cosas. Pero esas nuevas formas de hacer las cosas están demandando a las personas unas nuevas competencias y unas nuevas habilidades. Por concretar algo, es decir, que en el caso de las Core Digital Competence, por ejemplo, se señalan como relevantes las competencias, lógicamente tecnológicas, pero también la gestión de la información, la comunicación, la colaboración, la creatividad, el pensamiento creativo y la solución de problemas. Algo parecido ocurre cuando se habla de la sostenibilidad y cuáles son las competencias personales que se deben de tener para desarrollar comportamientos proactivos en el ámbito de la sostenibilidad. La pregunta que uno se hace y la pregunta lógicamente que surge es si ante estos nuevos cambios tecnológicos que reclaman unas nuevas competencias, unas nuevas habilidades, la pregunta es, ¿tenemos las organizaciones preparadas para asumir estos nuevos cambios tecnológicos? O lo que es lo mismo, ¿tenemos a las personas con las habilidades y las competencias que requieren la incorporación de las nuevas tecnologías? ¿Estamos invirtiendo realmente en la formación y la adquisición de los conocimientos, habilidades para poder desarrollar estas nuevas tecnologías, para poder incorporar estas nuevas tecnologías? El efecto de las nuevas tecnologías, además, y en este proceso de alargamiento del trabajo y quizá también de un proceso de profundización del trabajo, ya que incorporan una mayor dotación de responsabilidades, el problema es que se plantea es si esta nueva dimensión, esta nueva situación de enriquecimiento y de alargamiento del trabajo está alterando otros procesos internos de la organización. Y es verdad, mientras que los trabajos muy formalizados permitían hacer una gestión de los recursos humanos de una manera muy formalizada, teníamos unas claras metodologías para seleccionar, para evaluar los puestos, para reclutar, para determinar los niveles de rendimiento, los incentivos. Pero cuando todo esto cambia, cuando la flexibilidad, cuando se produce un alargamiento y una ampliación de las competencias, la dificultad
de hacer valoraciones internas, de establecer criterios para la gestión de los recursos humanos, se complica enormemente, porque los criterios tradicionales que veníamos utilizando en las organizaciones no nos sirven ya para la incorporación o ante la incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Qué temas, para ir también concretando y no pasándome demasiado, qué temas se vinculan y aparecen como relevantes fruto de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial, que también va y conecta algo con lo que ya se ha señalado en las dos intervenciones previas? Por ejemplo, se señala que un efecto que puede tener es el de la desigualdad salarial. ¿Por qué? Porque se va a producir en las organizaciones una disparidad entre las personas que poseen realmente las habilidades, las competencias que se requieren, pero por otro lado van a quedar marginadas aquellas que van a realizar trabajos de poca cualificación, lo que se denominan los gypsy jobs, que son trabajos precarios para los cuales no se requiere esa cualificación y por tanto los niveles salariales van a ser. Por tanto, se va a producir o se pueden producir o alterar o potenciar los fenómenos de desigualdad salarial. En segundo lugar, también se señala la posible incidencia sobre el tema del bienestar de los empleados. Los temas de conciliación con las nuevas formas de trabajar, donde no hay límites al trabajo, donde la amplitud del trabajo le lleva a uno a tener que realizar permanentemente actividades distintas, etcétera, genera o puede provocar, como está provocando de hecho, problemas de conciliación de las personas y del trabajo. Lógicamente se generan también problemas con la satisfacción. El burnout aparece y cada vez aparecen más frecuentemente en las nuevas formas de trabajo. Hay una percepción de injusticia distributiva dentro de la propia organización. La gestión del talento parece que se conforma, y también ha salido el tema, con un elemento determinante. Las nuevas tecnologías requieren un nuevo talento. Y cuando hablamos de nuevo talento, no nos estamos refiriendo al concepto de un nuevo conocimiento, que por supuesto, sino que requiere unas nuevas actitudes, que es lo que se incorpora dentro realmente del concepto del talento. No se puede estar trabajando con el mismo conocimiento, pero sin modificar las actitudes ante la incorporación de las nuevas tecnologías. El compromiso organizacional se ve fuertemente alterado como consecuencia del cambio de relaciones que se establece dentro de la organización y aparece como un fenómeno interesante, el del autoempleo, fruto de las plataformas que se generan como consecuencia de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías generan o dan la posibilidad de potenciar el autoempleo porque se convierten en coordinadoras entre proveedores y clientes. Y además, para ir terminando, se afecta a las políticas relacionadas con las relaciones industriales, las relaciones con los sindicatos, la composición del mercado del trabajo y las políticas educativas. En definitiva, lo que parece que se está generando es un cambio, no ya en un nuevo modelo de contrato social, que por supuesto, sino en un nuevo contrato de empleo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque lo que la empresa ofrece y está dispuesto a dar y espera de los trabajadores es distinto de lo que el empleado espera recibir y espera que la organización le facilite. Y ahí se va a producir y se está produciendo un gap muy importante entre lo que la organización está ofreciendo con lo que realmente el empleado está. Y de ahí aparecen esos fenómenos tan relevantes, tan importantes como hemos tenido ocasión de leer en países con un mercado de trabajo no sospechoso de muchas regulaciones, en el cual en Estados Unidos la gente no va a trabajar porque no le merece la pena, o como muchas veces nos comentan, la dificultad de retener a la gente dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no le resulta atractivo, no tiene expectativas de carrera, no hay expectativas de desarrollo, no hay expectativas de formación, y eso genera, lógicamente, una frustración. Antes lo decía, la gente joven, efectivamente, es distinta de la gente mayor. Nosotros tenemos ya una carrera realizada. La gente joven lo que tiene es dificultad de expectativas de carrera y, por tanto, dificultades para recibir créditos
o establecer, desarrollarse dentro. En definitiva, las nuevas tecnologías, y con eso termino, se convierten en un elemento que tiene, como casi todo, dos caras. Una cara que puede ser entendida como positiva, pero tiene también una cara negativa que puede acrecentar muchas de las desigualdades y disfuncionalidades que aparecen en las organizaciones. Ramón, Paco, ¿cómo os está impactando en el caso concreto de Génova estos cambios y los efectos de estos cambios en los recursos humanos? Bueno, pues buenas tardes y ahora vamos a ese punto, Beatriz. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación. Yo reconozco que cuando Rafa Salgueiro me llamó, a mí me abrumó un poco el tema, porque hablar de economía aquí en este foro, pues la verdad es que no me siento cualificado para ello, y después de escuchar las ponencias de hoy, pues la verdad es que menos. Pero bueno, en definitiva yo vengo a hablar de mi experiencia empresarial, yo vengo a hablar de mi libro y lo único que espero es que lo que os cuente os resulte de interés, ¿no? Una brevísima introducción de lo que es mi empresa, Génova, por poneros en contexto. Génova somos una ingeniería, yo me gusta decir somos ingeniería pura, y eso lo que le llamo es que somos ingeniería que prestamos servicios de proyectos. Nosotros en nuestra facturación no hay ningún componente de ningún equipo, material, instalación o ningún bien material. Todo lo que prestamos son servicios. Y son servicios fundamentalmente, tampoco somos una ingeniería de prestación de personal, ¿no? Lo que nosotros llamamos de alguna manera el body shopping, ¿no? Que no somos body shopping, el 95% de nuestros servicios los prestamos en manera de proyecto, con un alcance normalmente cerrado y precio cerrado, en el cual entregamos valor al cliente, ¿no? En base a nuestra capacidad de gestionar proyectos de diferentes tamaños. Actualmente estamos en 800 personas y con diferentes centros. En España tenemos 7, la sede central, somos una empresa con sede central en Sevilla, después estamos Puerto Santa María, Granada, con apertura reciente, muy ligado a la inteligencia artificial, Madrid, Ferrol, Vigo y Cartagena, y después fuera de España estamos en Brasil, Río de Janeiro, Colombia, Cartagena de India, Bolivia, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, tenemos seguramente para el primer semestre del año que viene, pues abriremos también sede en Córdoba, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, y en Arabia Saudita. El capital, como decía, es 100% andaluz. Somos 3 ingenieros que dos hicimos el management buyout en 2006, y uno más que es el director general corporativo que le hemos dado entrada en el capital, con lo cual 3 ingenieros que conocemos el negocio desde pequeñito, y hemos pasado de ser becarios todos a ser los accionistas y los directores de la compañía ahora, con lo cual conocemos el negocio bien desde abajo. Y a nivel de a qué nos dedicamos, pues tenemos 3 verticales y media. La más potente es naval, y dentro de naval con una componente importante del sector defensa. Podemos decir con tranquilidad que somos la mayor ingeniería naval de España y de Latinoamérica, y que estamos entre las top 10 ingenierías navales a nivel europeo. Y bueno, también podemos decir con tranquilidad, somos la ingeniería de referencia de Navantia, en la que Navantia normalmente descansa los principales proyectos que ellos acometen en la fase de construcción, ¿no? Después tenemos otro vertical que es de energía. Tocamos todo tipo de energía, fundamentalmente renovables, ¿no? Que son lo que ahora mismo está más en boga y lo que viene con más fuerza, pero bueno, tocamos todo tipo de plantas, ¿no? Y después una parte importante y con un crecimiento potentísimo del área digital también. Y una pequeña parte que es la media vertical, que es infraestructura, que bueno, la tenemos sobre todo en Latinoamérica, en la parte de Bolivia y Colombia, donde nos dedicamos a infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, infraestructuras básicas como silos de granos y tal, en países que, como entenderéis, pues tienen mucho todavía que construir a nivel básico, ¿no? En cuanto a los cambios estructurales, pues realmente son cambios estructurales que tanto la pandemia como ahora la guerra lo que han venido es acelerar, pero que realmente de alguna manera estaban presentes antes, ¿no? Y yo creo que quizás, o sea, nosotros desde la pandemia aquí hemos crecido, pues hemos pasado de 600 a 800 personas, o sea, y eso ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Creo que parte de la responsabilidad de eso es que vimos la ola de la pandemia, vimos lo que eso implicaba, entendimos que había que surfearla de la mejor manera posible, pero creo que no dejamos de ver el mar de fondo, no dejamos de ver lo que de verdad venía
o cuáles eran los condicionantes de fondo, ¿no? O sea, hablamos mucho en términos marítimos y navales, porque al final el tema de las renovables, el tema de la digitalización, esto, la pandemia lo que ha cambiado es el ritmo, pero que esto era una realidad que iba a venir, pues estaba clarísimo, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros durante la pandemia abrimos centro en Madrid y adquirimos una parte de una empresa que se dedicaba a energía, adquirimos 2 empresas de digital, y que muchas veces nos mirábamos nosotros en la notaría firmando y decimos, oye, van a decir que estamos locos, que justo en este momento de incertidumbre es cuando nos estamos lanzando a abrir más oficinas y a adquirir compañías, ¿no? Con lo cual, eso estaba ahí de fondo y la pandemia lo que ha venido es a marcar otro ritmo completamente diferente, ¿no? Y a romper barreras. La pandemia lo que nos ha demostrado con claridad es que 2 barreras que eran miedos, que yo creo que lo que se ha confirmado después que realmente eran miedos, que es el teletrabajo, o sea, la posibilidad del teletrabajo, vino, hubo que adaptarlo, que hay que asumirlo, y al final se ha demostrado que no pasaba nada, ¿no? Y antes parecía que si tú no veías al señor picar por las mañanas y trabajar allí delante tuya, pues que no estaba trabajando, ¿no? Y yo creo que eso está ya más que superado. Y después el trabajo multicentro, la posibilidad de trabajar con proyectos, con gente, es que si puedes trabajar desde casa con 20 personas, puedes trabajar desde 3 oficinas, eso ya no es un problema. Antes incluso los clientes te cuestionaban, oye, pero esto ¿desde qué oficina lo vais a hacer, no? Es que ya no te lo preguntan. O sea, ya directamente entienden que lo hace la empresa y que los recursos serán los que la empresa asigne en el sitio donde los tiene mejor cualificados para el trabajo que tú le vas a encargar, ¿no? Entonces, como cambios estructurales, de una parte la digitalización, la transformación digital, claramente, y más allá del factor laboral, a mí ha habido una cosa que ha dicho Alicia antes que me ha llamado mucho la atención, que es una de las cualidades que serán más difíciles de transformar, ¿no? Una es la habilidad manual. Yo pienso también, nosotros tenemos claro que como ingeniería, y siendo una actividad creativa e intelectual, que en principio podría suponerse difícil de digitalizar, nosotros no dormimos para nada tranquilo con eso. O sea, nosotros pensamos que en la ingeniería cada vez se digitaliza más, se automatizan más procesos y nosotros estamos en un proceso continuo de identificación de qué tareas hacemos nosotros que son automatizables. Y para ello, además, aprovechando que tenemos un departamento digital, tenemos personas dedicadas a transformación digital interna, tanto en procesos transversales, procesos de business intelligence, de reclutamiento, de gestión del personal, como en procesos técnicos. O sea, qué tarea estoy haciendo en este proyecto para este cliente, que es repetitiva, que es automática. Y siempre, además, se abren proyectos internos con criterios de rentabilidad. O sea, ningún proyecto me tiene que comprar el servicio digital y me lo tiene que pagar con beneficio. O sea, digital no trabaja gratis. Y lo tiene que hacer con criterios de que le va a suponer una mejora en el rendimiento de su proyecto. Con lo cual, desde ese punto de vista, la aplicación de la transformación digital, clarísima, ¿no? Y además que tanto en líneas de tareas técnicas como en líneas de apoyo, yo cada vez estoy más convencido de que la ingeniería y la inteligencia artificial y los datos lo que nos ofrece es referencias y consultas y apoyos y la posibilidad de disponer de más información para hacer siempre el mejor diseño, ¿no? Que eso, antes, sin estas herramientas, pues no podíamos tener esa capacidad más que en la mente de las personas y de los expertos, ¿no? Y después, desde el punto de vista de las personas, pues efectivamente, como decía, se han roto esas 2 barreras, el teletrabajo y el multicentro, lo que nos ha abierto cantidad de puertas a tomar una serie de acciones, ¿no? Nosotros, la verdad es que ahora mismo, con este crecimiento que os digo, estamos en la búsqueda del personal. Para nosotros el recurso escaso es el técnico, es el ingeniero, es el informático, es el técnico. Y hasta el punto que la instrucción que tenemos dada interiormente es fíchalo. Es, si ves algo bueno, fíchalo. No esperes, ¿vale? Igual que le decimos al comercial, de si ves trabajo, contrátalo. No mires para atrás a ver si podemos hacerlo. De eso ya nos encargamos otros en la compañía. Pero tú fichas y tú contratas. Tú vendes y tú fichas. Al final yo he cerrado, vamos, lo traigo ahora en vez de decirlo al final. El otro día teníamos una reunión de gestión con el equipo de reclutamiento, equipo que hace 2 años no existía y que ahora mismo tenemos 5 personas internas solo para reclutar, además de apoyarnos en los LinkedIn y las compañías de recursos humanos externas. Pues
el otro día viendo la mejor herramienta, y estamos evaluando diferentes herramientas para diferentes áreas transversales del sector, es que yo casi la herramienta que quiero para recursos humanos es un CRM, es una herramienta de gestión de clientes. Porque para mí, ahora mismo el recurso humano es un cliente. Nosotros ahora mismo creemos que quien tiene el recurso y quien tiene el talento lo ofrece al mercado. Y a nosotros, por lo menos, los verticales que nosotros estamos, el mercado nos lo compra y nos lo contrata. Una primera medida que hemos adoptado es la descentralización. O sea, la razón por la que abrimos en Granada, aparte de la inteligencia artificial, Córdoba, Málaga no, porque Málaga es un foco, ¿no? Las Palmas, Cartagena de Indias en Colombia, es por acceder al recurso. O sea, estamos yendo nosotros a donde está el recurso. Se puede teletrabajar, pero al final la gente, es bueno que tenga un centro de referencia, es bueno que haya una oficina y la gente quiere identificarse con un centro de trabajo. Y es necesario a veces para determinados proyectos. En Córdoba hay escuela de ingeniería, escuela de informática y nada. La mayoría de los cordobeses que estudian allí tienen que salir fuera de Córdoba para encontrar un trabajo en empresas de ingeniería o de informática cualificada. Granada, pues no existe una oferta todavía de empresas locales o implantadas en Granada que den esa opción. Canarias. O sea, nosotros en Canarias lo primero que vamos a hacer es llevarnos 15 ingenieros que tenemos en Ferrol, porque terminaron trabajando allí, pues se van a ir a Canarias a trabajar a su casa y que van a trabajar encantados y además serán puntos de atracción para ese colectivo, incluso posibilidades de retornar talento que ha tenido que salir de sus zonas de origen para buscar carrera profesional y que ahora tienen la oportunidad de volver si nosotros nos situamos cerca de esos centros. De hecho, no es una... Vamos, hemos visto después que no es algo original por nuestra parte, sino que hay compañías que están replicando ese modelo, ¿no? Abrir en centros fuera de los grandes focos de contratación, como puede ser un Madrid, un Barcelona, un Bilbao, un Sevilla, un Málaga. Como decía, el refuerzo del reclutamiento, para nosotros tanto tener equipo dedicado, porque lo que reclutamos es muy específico, la flexibilidad, es que no hay un perfil, el perfil cada día es diferente, o sea, lo que buscamos cada día es diferente. Nosotros no tenemos un catálogo de 10 perfiles, el de estructuras, el tal, no, es que según el proyecto, según el tipo de buque, el tipo de planta, necesita capacidades diferentes. Entonces, eso transferirlo a una agencia externa que te entienda, es muy complicado. Entonces, hemos decidido internalizar eso y estamos desarrollando, apoyándonos en herramientas comerciales, pero también en desarrollos propios, cada vez más herramientas con gestión de datos y poquito a poco alguna incorporación de inteligencia que nos ayude a hacer tanto el reclutamiento externo como el interno, porque muchas veces estamos buscando capacidades que entre 800 personas resulta que la tenemos en casa, pero es que la tenemos aplicada a otra cosa y tú el currículum de las 800 personas y su experiencia, pues para 800, como no te apoyes en herramientas, es muy difícil de gestionar. O sea, la ingeniería, y lo decía el otro día en la reunión previa que preparábamos, uno de los éxitos de la ingeniería, que la ingeniería al final pues tenemos márgenes estrechos, esto es un Tetris, o sea, la ingeniería, o sea, para mí, un señor parado 2 semanas, yo le pierdo, ese señor trabaja gratis ese año. Con lo cual, yo necesito tener el nivel de ocupación y de asignación, hay que maximizarlo. Eso es una de las claves del éxito de un negocio como el nuestro. Eso, si no lo haces hoy día con 800 personas, con herramientas de gestión de información y herramientas de inteligencia artificial, es que es muy complicado, ¿no? Y bueno, casi cierro en lo que he dicho antes, ¿no? Para mí, al final, el recurso se ha convertido en un cliente. O sea, nosotros tenemos que captar al cliente. Y si hablamos ya de la parte tecnológica, de la parte informática, eso ya es otra liga. Porque todavía los ingenieros se mueven en un nivel más tradicional, llamémosle así. Pero la parte tecnológica, bueno, el reclutamiento de la gente es a la carta. O sea, no es que tú le ofrezcas que si quieren teletrabajar, es que te vienen con la lista. Y te dicen, no, mira, pero es que yo voy a ir a trabajar 2 días, pero yo trabajo aquí y tal, y además yo tal y cual. Y bueno, que es lo que hay, que los recursos vienen imponiendo sus condiciones. Flexibilidad, teletrabajo, retos. Nosotros os diría que llegamos al punto de contratar determinados proyectos porque a la gente hay que alimentarla de retos y hay que alimentarla de aprendizaje. Y a lo mejor no lo contratas porque sea el proyecto más rentable o la referencia que tú quieres, pero que tú no le puedes poner el mismo menú a la gente todos los días, la gente se cansa. Y si la gente se pega 2 años haciendo lo mismo, se va. Entonces necesitamos
esa rotación de aprendizaje. Por ejemplo, en la parte informática, a mí me sorprendió que en la parte de defensa pues era muy difícil reclutar programadores, incluso algunos se nos iban, porque como los proyectos de defensa pues requieren mucha estabilidad en el tiempo, pues todavía siguen usando lenguajes de programación que son lenguajes antiguos. Entonces, cuando tú le dices a un programador que se va a pegar 3 o 4 años trabajando en el mismo lenguaje y que no va a aprender un lenguaje nuevo, sabiendo que sale un lenguaje nuevo cada 2 años o cada año, eso le parece que es quedarse obsoleto, ¿no? Entonces, nos cuesta capturar ahí a gente porque tenemos que ofrecerle otros valores. Tienen gente que vean que sí, eso es verdad, pero que va a trabajar en proyectos que a lo mejor están en punta de lanza en determinadas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, los gemelos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y contratar talento, contratar referentes. Es muy importante tener referentes, tanto técnicos como líderes de gestión en la organización. La gente necesita tener líderes y tener referencias. Y al final todo eso, ya os digo, implica una gestión del talento interno y del recurso humano interno que para mí cada vez más se aproxima a una gestión del cliente que a una gestión de lo que antiguamente entendíamos como una gestión del recurso. Y bueno, yo lo dejo aquí. Y Pepa, ¿cómo lo estáis viviendo en Inerco? Bueno, lo primero me vas a permitir que también agradezca la oportunidad de estar aquí. A mí me llamó Kina y me propuso formar parte de esta mesa, y la verdad es que tengo que agradecer a Kina y al observatorio esta posibilidad, tanto de asistir hoy al foro como a la mesa, porque creo que los dos ponentes que me acompañan me lo están poniendo realmente complicado. Y no digo nada ya de los anteriores. Y también me vais a permitir unas palabras en relación a Inerco. Han sido distintos sitios en los que he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera, pero la verdad es que en Inerco los últimos 8 años han sido una experiencia extraordinaria. Inerco es una empresa que nace hace casi 40 años como primera spin-off de la Universidad de Sevilla. No os tengo que recordar que hace 40 años una spin-off era una cosa rara. Eso significa que el perfil de sus fundadores era un perfil, efectivamente, pues un referente que atrae a su alrededor a un conjunto de personas con unos objetivos realmente marcados. Desde entonces hasta ahora, vinculado en principio a la Escuela de Ingenieros, posteriormente se independiza, va desarrollándose, va creciendo, ofreciendo bajo la demanda del sector industrial andaluz soluciones de consultoría, de tecnología, de ingeniería vinculada al medio ambiente. Y nuevamente el medio ambiente hace 40 años no era el medio ambiente ahora. Medio ambiente, seguridad industrial y prevención. A lo largo de los últimos 10, 12 años se desarrolla además un proyecto de expansión, un plan estratégico de expansión internacional, y a día de hoy pues estamos en 9 países. Uno es España, donde tenemos la sede en Sevilla, pero también estamos en Colombia, en Perú, en Chile, en México, tenemos también oficina en Portugal, tenemos una pequeña oficina comercial en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado para nosotros más complicado, y hace 2 años abrimos oficina en India. Es un entorno variado que nos ha permitido ir creciendo durante los últimos 40 años, integrando recursos muy variados, porque las integraciones, y decías antes que en parte el desarrollo corporativo, el desarrollo inorgánico, pues he tenido la suerte de estar detrás de él, pero lo complicado del desarrollo corporativo no es el día antes de la firma, es el día después de la firma.
ese es el día realmente complicado, en el que, aunque estemos yendo a países pues en los que el lenguaje nos creemos que es el mismo, no es el mismo. Yo me permito de vez en cuando la broma de decir, prefiero hablar en inglés porque me voy a enterar mejor de lo que me están diciendo. Entonces, esa gestión de esa integración es uno de los ejes del crecimiento de INERCO de los últimos 40 años. Siempre dirigido a un sector industrial, de manera que un CEPSA, un Repsol o un Pemex en México, un ENAP en Chile, ahora mismo nos tienen como referente para ese apoyo en cuestiones medioambientales, de seguridad industrial y también de prevención. Somos en torno a 650 personas, digamos, estables, porque luego tenemos también pues, muchos proyectos específicos que requieren perfiles concretos y que pues, en zonas indígenas pues, de Perú pues, requieren unas incorporaciones que son puntuales y que nos hacen en muchas ocasiones ser picos bastante más altos. Y prevemos cerrar el año en torno a unos 50 millones de volumen de negocio, que es volver a recuperar la senda que traíamos previo a la pandemia. La pandemia a todos nos ha hecho, lógicamente, cierta mella, pero estamos ya otra vez en nuestra senda. Y esto es INERCO. Y desde INERCO, y entrando ya en la materia, en cómo las transformaciones o cómo plantear estas reflexiones en relación a las transformaciones y a cómo nos afectan, yo fundamentalmente lo he planteado desde una perspectiva un poquito más teórica que Paco, y lo estoy distinguiendo las transformaciones a las que se enfrenta la empresa, por una parte como los cambios previstos, y por otra parte, y me ha encantado la referencia del profesor Costas a Keynes, los cambios imprevistos, o sea, los no pensados, porque la manera en la que la empresa se enfrenta a estos dos tipos de cambios creo que no es la misma. Evidentemente, la empresa se mueve en entornos cambiantes. Desde mi punto de vista, el objetivo último de la empresa es perdurar en el tiempo, es la sostenibilidad. El plazo tiene que ser un plazo largo plazo. Luego tienes a corto plazo que generar beneficios, que ser eficiente, que tener un mercado, que tener un cliente, pero con una visión más a largo plazo. Y eso necesariamente te hace tener que adaptarte al entorno. Y eso nos obliga a todos los que estamos en el otro lado de la empresa a estar acostumbrados a gestionar entornos cambiantes. Pero de alguna manera estábamos acostumbrados a entornos cambiantes pero previsibles. Todos sabemos que llega la época de la gripe, por poner un ejemplo muy evidente, y se te va a poner malo parte del equipo, te va a poner malo tú, o sea, nos vamos a poner malo. Pero eso no es una pandemia. Guerras ha habido siempre, porque las ha habido siempre, pero no hemos tenido una guerra tan cerca como la tenemos ahora y con unas connotaciones políticas, energéticas y de otras naturalezas como las que tenemos ahora. Y eso, que a día de hoy, digamos, ya lo tenemos incorporado, eso han sido unos cambios imprevistos a los que nos hemos tenido que adaptar. Esos cambios imprevistos a la próxima ya son previstos, porque lógicamente vamos a aprender, pero cuando nos han pillado ese primer día, ese 13 de marzo de 2020, que estábamos todos, que era un viernes y nos íbamos a casa, no sabíamos qué iba a pasar. Desde luego, nosotros en INERCO no volvimos a la oficina hasta 1 año y medio después. Eso desde luego no estaba previsto, lo puedo asegurar. Pero el lunes 16 de marzo estábamos trabajando. Eso significa flexibilidad, eso significa adaptación. Eso significa estar atento y eso significa un equipo alineado, que sabe hacia dónde va y que nos dio lo mismo a todos, absolutamente a todos, lo que tuviéramos que hacer. El lunes estábamos trabajando. Entonces, esa capacidad de enfrentarte a lo que no está previsto es lo que te permite seguir avanzando y de alguna manera ir superando esos entornos que en el día a día
no son siempre tan fáciles. Una vez que superas el corto plazo y pasa el año y medio y empieza la situación a volver a cierta normalidad, vamos a decirlo así, pues puedes hacer muchas cosas. Puedes pararte a pensar y decir, esto me gusta. Puedes pararte a pensar y decir, esto no me gusta. Puedes no pararte a pensar. Es otra opción. Ahora, no pararte a pensar también es una decisión, que no se nos olvide. Estás dejando al menos de sacar conclusiones. A nosotros nos salió muy bien. Es cierto, y lo decíamos también antes, creo que lo decía el profesor Valle, que el teletrabajo no funciona siempre. Por supuesto que no funciona siempre. A nosotros nos ha funcionado. Nos ha funcionado muy bien, nos ha permitido ganar en eficiencia, no en eficiencia de costes, que también, por supuesto, en eficiencia en el uso general de los recursos, en eficiencia en tiempo, porque de alguna manera nos habíamos acostumbrado a una gestión del tiempo que no era del todo eficiente. A mí cuando me pregunta alguien de mi equipo y me dice, Pepa, nosotros tenemos ahora mismo un modelo híbrido en el que vamos 2 días a la oficina y cada uno elige el día que quiere, con absoluta libertad, más allá de que un día venga un cliente, en fin, cuestiones específicas. Bueno, tú con tu equipo te coordinas. Pepa, oye, que yo tenía pensado ir mañana, pero es que tengo mucho trabajo, ¿me puedo quedar en casa? Claro, dice, espérate. Y además te lo dice sufriendo por tener que ir porque va a perder el tiempo. Hombre, pues también esa es una cuestión que... Y te lo está preguntando porque quiere hacerlo bien, porque si no, sufre, por decirlo de alguna manera. Luego, le estamos dando una posibilidad de desarrollo, estamos nosotros mismos ganando en satisfacción y lo que hemos hecho para estar más o menos seguros, porque esto seguro no está nunca nadie, han sido encuestas a lo largo de la pandemia para ir viendo cómo evolucionaba el grado de satisfacción de la gente en los distintos momentos. A nosotros, como digo, nos ha ido bien, pero en esto no hay receta, porque también es cierto que hay entornos empresariales en los que, por ejemplo, hay personas en oficina y personas en planta. Y eso en la pandemia ha generado, si me permitís decirlo así, castas. Los que se podían ir a casa y los que no. Y eso genera un problema. Y eso genera una gestión distinta a la que hemos podido tener nosotros. Por tanto, no se trata de decir el teletrabajo sí, el teletrabajo no. Se trata de preguntarte si el teletrabajo te funciona, no te funciona, te gusta, es el modelo que tú quieres para tu equipo o no lo es. Pero por lo menos hacerte la pregunta y hacer la reflexión. Y en el caso de la pandemia, lo que sí hubo que tener fue la grandísima flexibilidad como para tomar la decisión, la adaptación y, digamos, tener al equipo de tu lado. Frente a esas situaciones de cambio imprevisto, yo identifico los cambios previstos que tienen la gran ventaja de que los puedes ver venir, pero son un reto y te tienes que anticipar. Y para anticiparte a esas situaciones, pues desde luego para nosotros, y aunque sea una obviedad, pero la innovación es absolutamente imprescindible. El entorno de cambio energético, el entorno el cambio climático, cambio de modelo energético que estamos viviendo, para nosotros que trabajamos para el sector industrial, supone un cambio en nuestro cliente monumental. El cliente es el mismo, tiene otras necesidades y tú tienes que ser capaz de ofrecerle el nuevo producto que quiere el cliente. Y si tú antes al señor le ofrecías, a tu cliente le ofrecía pues una solución para reducir emisiones en su planta térmica, ahora tienes que ser capaz de ofrecerle una solución de almacenamiento energético. Nosotros somos los mismos, el cliente es el mismo, el entorno cambia, pero lo hemos tenido que prever, porque de un día para otro no somos capaces de improvisar un sistema de almacenamiento diferente. Luego eso exige estar atento, exige tener perfiles capaces de ver más allá, exige un tipo de perfil de gestión absolutamente diferente al del negocio maduro, al del negocio tradicional, y tienes que ser capaz de combinar los dos. Y eso lo que significa es que tienes que tener a la vez quien mira al corto, quien mira al medio, quien mira al largo, quien gestiona al corto, quien gestiona al medio, quien gestiona al largo. Y esa combinación
es, digamos, una manera distinta de afrontar un cambio que también en cierta medida a nosotros nos está funcionando. Estoy hablando de innovación de productos. También hay innovación interna, por supuesto, aplicación de inteligencia artificial, digitalización, que efectivamente ya debe ser algo que tengamos todo hecho, como decía Alicia anteriormente, pero no deja de ser una realidad que tenemos que hacerlo, tenemos que haberlo hecho. Y con todo esto, ¿a dónde llego? Pues digamos que mi conclusión es la necesidad de flexibilizar, de estar alerta, de perder el miedo al cambio, tanto por previsto como por imprevisto, tanto por pensado como por no pensado. Tenemos que ser capaces de no tener miedo a equivocarnos, que también va en la línea del entorno de las universidades americanas que comentabas antes, Alicia. Si no te equivocas, desde luego, si no te arriesgas, no te equivocas. Eso es seguro. Ya cada cual que decida si quiere o no quiere, tampoco acierta. No te equivocas. Dicho esto, y para terminar, y cambiando quizá un poco el tercio, yo creo que hay una cuestión vinculada a lo que mis dos compañeros de mesa han comentado, que es cómo nos adaptamos al nuevo entorno laboral, por decirlo de alguna manera. Y yo lo enfocaría desde el punto de vista de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están viniendo con unos enfoques absolutamente diferentes. Están viniendo con exigencias diferentes, los técnicos, también los no técnicos, o depende de cómo definan a los técnicos. Pero bueno, dentro del área legal, que como decía, que llegó, las exigencias son las mismas. Para nosotros la opción del teletrabajo la dan por hecho. Antes era algo que tú podías ofrecer, no, ahora es que son lentejas, ¿vale? Entonces, esa nueva manera de enfocar el desarrollo profesional que tienen las nuevas generaciones es un reto que tenemos ahora mismo todos planteados. Lo estaba comentando antes de entrar, no es solo yo no era consciente, no es solo en el mundo empresarial, también en la universidad está pasando que cuesta trabajo atraer que se queden los doctorandos. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la tesis, a mí no se me ocurría ponerle pero a mi director de tesis, pues me acaban de contar anécdotas en ese sentido, muchas por lo mismo, ¿no? Pasa en las empresas, no se quieren quedar. Hay una anécdota curiosa, hace como 8 o 10 años en un directorio en Chile, nosotros en todas las integraciones, y hago el paréntesis, mantenemos siempre a los socios locales, porque es inconcebible para nosotros hacer la integración de una empresa sin mantener al socio, porque es el que aporta el valor, el que conoce al cliente, y no os digo nada si encima la geografía es diferente. Esas personas se mantienen no solo como socios, se mantienen como directivos y por tanto participan en los órganos directivos. En el directorio de Chile nos llegaron contando a modo anecdótico, ¿sabes lo que me ha pasado? Porque estoy en otro directorio y resulta que me decían el otro día que contrato a un ingeniero. Cuando pasa un año, el ingeniero me dice: oye, que me voy, que es que me quiero ir al sudeste asiático. Pongo en marcha otro proceso de selección, contrato a otro ingeniero, estupendo, el tío es encantador, pasa un año y me dice: oye, que me voy al sudeste asiático. Pongo en marcha otro proceso de selección, llega el tío por la puerta, lo estoy entrevistando y le digo: oye, ¿tú te has ido ya al sudeste asiático? Pues claro, eso nos lo contaban hace 8 o 9 años. Y lo tomamos como una anécdota. No, mi hijo me dice que se quiere ir al sudeste asiático. Y no me cabe en la cabeza. Bueno, pues tenemos que entender que tienen otra manera diferente de afrontar las cosas. Y he dicho antes que las empresas, a mí, desde mi punto de vista, tienen que perdurar a largo plazo. Es su objetivo último, si me permitís, bueno, teórico, como queráis verlo. Esas personas son las que van a hacer que las empresas perduren. Luego, algo tenemos que hacer para que esas personas, cuando nosotros estemos, que no vamos a estar, consigan que las empresas se mantengan
operando como actor. Muchas gracias, Pepa. A mí, antes de dar paso a las preguntas de los asistentes de la audiencia, me gustaría introducir un aspecto adicional que además se han manifestado en las ponencias anteriores, y es la velocidad, creo que nunca vivida, de todos estos cambios, ¿no? Y cómo podemos en las empresas, cómo estáis haciendo vosotros para que esta velocidad de cambios, que además tiene un efecto, desde mi punto de vista, adicional en las nuevas generaciones, y es el cortoplacismo de las nuevas generaciones, ¿no? Comentaba antes el profesor Valle la dificultad de ofrecer carrera, porque las carreras que ofrecemos no son las que las nuevas generaciones quieren, pero es que yo me pregunto que una carrera de 3 meses ya es difícil de diseñar, ¿no? ¿Cómo hacéis para adaptar la velocidad de los cambios, y cómo hacéis para, Paco ha introducido antes una parte, ¿no? Retos continuos, pero ¿qué hacéis para retener talento? Ya hemos visto que es difícil atraerlo, que ahora la oferta y la demanda se han cambiado de lado, ¿no? Pero ¿cómo hacéis para, una vez que los conseguís incorporar, retenerlos y adaptaros con esa velocidad tan vertiginosa? Y la lanzo a la mesa, a nadie en particular. Ramón, a ti también. Bueno, no hay una receta, lo que hay es una actitud, ¿no? Y la actitud es la agilidad y el no... Yo creo que ya por no asustarte por nada que te venga por la puerta, ¿no? Sino que está un poco preparado para todo y sea creativo en las respuestas. Nosotros las fórmulas que aplicamos son las que mencionaba antes. O sea, para nosotros el recurso ya no vale lo de antes, de que tú entras trabajando en un puesto y te pegas 5 años trabajando en ese puesto, pasas al siguiente, otros 5 y al siguiente. La gente quiere progresar, quiere crecer, quiere aprender, y si no lo hace en tu casa, lo va a hacer en otra, va a saltar. Entonces, tú tienes que estar alimentando continuamente eso y preocuparte también de movilizar al personal entre un proyecto y otro, ofrecerle cambios incluso hasta de áreas, ¿no? Hoy estás en estructura y te gustaría, incluso geográfica, muchas veces estamos intentando abrir una oficina o en otro país y nos estamos partiendo ahí la cabeza porque lógicamente te tienes que apoyar en gente de confianza y gente de la casa para aterrizar, y resulta que tiene la gente dispuesta adentro. Entonces lo que hay que hacer es preguntar y preguntarle a la gente, oye, ¿quién está dispuesto a irse? ¿Quién le interesa en su desarrollo profesional? Da un salto geográfico y te lleva sorpresa, porque hay más gente de la que tú te piensas en principio interesa en dar esos saltos, ¿no? Así que yo diría que eso, pues agilidad y bueno, estamos preparados un poco para todo lo que te pueda venir por la puerta, ¿no? Sí, un poco en la misma línea y mucho cariño en el día a día. O sea, al final la gente agradece no ya la distancia, sino transmitir a tu equipo de gestión que tiene que cuidar a su gente, que tiene que dedicarle tiempo y que sin ellos no somos nadie. Que bueno, que eso es algo que puede resultar más o menos evidente, pero la gente responde razonablemente bien al cariño y a dedicarles tiempo, a enseñarles y a vincularles a proyectos que sepan que son punteros y a tener en cuenta sus gustos, en fin. Como diría mi presidente, escuchándolos, ¿no? Que pensamos, que decimos que no saben lo que quieren, sí que lo saben, lo que no quieren lo mismo que nosotros. Muy bien, pues ¿os parece que abramos el turno de preguntas? ¿Alguna pregunta? Con tu permiso, Beatriz. Son cambios estructurales en el nivel micro y lo habéis explicado dos empresas de ingeniería y aparte el profesor que nos ha dado una visión general. Y los cambios los ha habido siempre y ahora ha habido unas circunstancias que han actuado de propulsoras
que de pronto casi nos han sacado de la órbita en la que estábamos y ha obligado a las empresas a esforzarse mucho. Pero esto es lo que va a seguir habiendo, cambios seguramente no tan violentos, seguramente digo, como lo diría Rey Pastor, pero tenéis que constatar una cosa: las empresas de ingeniería, lo habéis dicho, de hace 15 años y la de hoy ofrecen servicios. El servicio es ingeniería, pensando en el cliente, satisfaciendo al cliente, pero dentro de 15 años, si queréis estar vivos, vais a tener que estar dando también servicio al cliente. ¿Qué estáis pensando? ¿Cómo imagináis que va a ser la ingeniería en 10, 15 años? ¿Qué va a requerir los clientes de la ingeniería? ¿O qué podéis vosotros ofrecerle que no van a poder ofrecer otros para asegurar vuestra supervivencia como empresa? Tengo aquí un problema, que yo no soy ingeniera. Sí, efectivamente, de una empresa de ingeniería. Vamos a ver, yo creo que como has dicho, cambios ha habido siempre y va a seguir habiéndolo. Y lo que, como decías tú hace un momento, lo que hay que hacer es escuchar al cliente. ¿Hacia dónde va a evolucionar el mundo dentro de 15 años? Pues es una de las cosas que comentaba yo, los cambios previstos. Evidentemente, nosotros en concreto avanzamos en un entorno que nos es favorable porque nos dedicamos a ingeniería del medio ambiente en un entorno en el que claramente es un aspecto que se va a desarrollar cada vez más. El problema es que, me valgo de un ejemplo bastante sencillo, es que iba a haber coche eléctrico, lo sabíamos todos. El problema es cuándo. Acertar en el cuándo es tremendamente complicado. Entonces, acertar en la solución, en cuándo va a estar el hidrógeno siendo la fuente que se está demandando, ¿va a haber hidrógeno? Pues sí, va a haber hidrógeno. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escuchar al cliente y avanzar dentro de nuestras capacidades al ritmo que él nos vaya marcando. Siempre a su lado, pero no... Sí, siempre a su lado, intentando innovar, intentando tener la solución prevista. Hasta cierto punto sí, pero pasa una cosa. Como no sabes cuándo van a ser, cuándo va a pitar una tecnología, no lo sabes, ni te puedes adelantar, porque entonces la tienes, pero has invertido, no tienes retorno y mueres. Y el objetivo de tu empresa no es morirte, aunque seas tecnológicamente puntero, tienes que conseguir sobrevivir, ni puedes llegar tarde. Con lo cual, tienes que conseguir el equilibrio de estar preparado para el cambio tecnológico sin perder la vez. Tremendamente complicado. No me atrevo a darte ninguna receta más allá que esta. Bueno, es una pregunta complicada, pero que no dejamos de plantearnos, ¿no? A largo plazo, ¿no? Porque va nuestra subsistencia ahí, ¿no? En qué seremos dentro de X años. Vuelvo un poco casi a lo mismo, ¿no? Nosotros al final lo que vemos que está ocurriendo a nivel en todas las disciplinas prácticamente, que cada vez la oferta de posibilidades que tienen nuestros clientes es más amplia. Si, por ejemplo, nos enfocamos en el mundo de la energía, hoy día las posibilidades de soluciones desde un punto de vista energético para una empresa, para un gran consumidor, son muchas. Nuestra obligación como consultoría, como ingeniería, es estar continuamente en lo último, ¿no? O sea, necesitamos invertir continuamente en conocimiento, en fichaje de personas que sean referentes en las diferentes tecnologías y ser capaz de cocinar todo eso para estar listos para ofrecerle al cliente lo último que haya en tendencias, ¿no? Otra parte también, hay una parte que nosotros poco a poco estamos dedicando a productos. Nosotros somos empresa de proyectos, pero la verdad es que por el contacto con nuestros clientes, por posibilidades que vemos, estamos empezando a generar patentes, en generar productos y poquito a poco queremos que eso vaya generando una línea recurrente de ingresos. Y otra circunstancia que también estamos viendo y que hemos hecho una apuesta por ahí es
Nosotros hasta ahora éramos más una ingeniería de proyecto que finalizaba con la entrega del activo, o sea, que si un buque, una planta o algo, pues diseñábamos desde el concepto, diseñábamos durante la fase de obra y ejecución y ahí terminaba nuestro servicio. Vemos que cada vez, en general todo el mundo, ¿no? Piensa más en el ciclo de vida del producto, ¿no? Y no en la entrega del producto. Con lo cual, ahí se abre una puerta también para los servicios de ingeniería que no diría que empieza cuando entregas el activo, sino que tienes que tener en cuenta desde que empiezas a diseñar el activo. O sea, diseñas para operar y para mantener. Nosotros, de hecho, una de las últimas adquisiciones que hemos hecho ha sido una compañía que se dedica a la ingeniería del mantenimiento y bueno, estamos invirtiendo en una plataforma digital con su ingeniería detrás de consultoría, de análisis del mantenimiento, y lo que estamos haciendo es una apuesta por el mantenimiento predictivo, ¿no? El mantenimiento basado en condición, que es lo que entendemos que el cliente al final te va a terminar pidiendo. Yo, por ejemplo, a mí me llamó la atención visitando una presentación de un nuevo motor de MAN, de los motores de estos MAN en Alemania. El motor era magnífico, me quedé impresionado, pero lo que más me impresionó es cuando nos enseñaron el centro de control de motores, ¿no? Y era que unos señores tenían allí una sala como esta, monitorizaban diferentes paneles, motores, te hablo de motores de muchos caballos, pues algunos eran plantas de generación eléctrica, otros eran motores instalados en buques. Esos señores tenían monitorizado en tiempo real los motores porque le cobraban al cliente por hora de servicio del motor, no le cobraban el motor, ¿vale? Si tú tienes el conocimiento sobre la operación y el mantenimiento de determinados activos, tú tienes algo muy, muy importante que ofrecer, ¿vale? Porque al final la gente lo que quiere pagar es el software as a service o product as a service. La gente quiere pagar por uso, no quiere pagar por comprar un activo. Si tú abres la puerta de ese conocimiento, y nosotros no pretendemos ser fabricantes de nada, pero sí podemos tener algunas veces la llave del conocimiento, si gestionamos los datos de la operación de determinados activos, sí puedes ofrecer el servicio de garantizarle que tú le vas a gestionar el mantenimiento de las cosas. Con lo cual sí vemos en el acompañamiento al cliente, desde la concepción del activo hasta su fuera de servicio, todo el ciclo de vida del activo, ahí vemos una oportunidad grande y que tenemos que evolucionar hacia eso nosotros, como ingeniería. Sí, gracias Ramón, Paco y María José. Quería preguntaros por dos cuestiones, conocer vuestra opinión, ¿no? En primer lugar, en relación con la captación de talento, sobre todo por la experiencia que compartís, saber si realmente esta dificultad que permanentemente tienen compañías de no encontrar suficiente número representa realmente un freno en el crecimiento de las compañías, desde el punto de vista quizás estratégico, y si esto tendría relación también un poco por una inadecuada relación entre el mercado de oferta y demanda de empleo. No sé si por ahí podría venir alguna reflexión, una opinión. Y en segundo lugar, dado que estamos en Andalucía, quizás un poco por mi carácter más optimista y entusiasta, a pesar de tener altos niveles de desempleo, o de los más altos del país y casi de los más altos de la Unión Europea, con altos niveles de desempleo es constitutivo de una oportunidad, y hablo de aquí, de Andalucía, quizás un poco si mejorasen esas posibilidades de conectar mercado de oferta y demanda de empleo, de ofrecer oportunidades, sobre todo a la gente joven, ¿no? Tenemos altos niveles de desempleo en este sentido. Si lo veis desde vuestras posiciones como una oportunidad en realidad. Muchas gracias. Me voy a atrever a responder. Fíjate, yo lo primero que veo en los análisis que se hacen desde el punto de vista mío, lógicamente, de investigación, es que las empresas tienen serias dificultades para identificar el talento que necesitan. Ese es el primer punto. Porque cuando se habla del talento, y aquí tenemos dos compañías que tienen una cierta estructura, una cierta composición, etcétera, pero yo también tengo información de otras grandes compañías que a la hora de identificar cuál es el talento, identificar internamente el talento, saber cuáles son los criterios que se deben de utilizar para enfocar, para detectar el talento, no es nada fácil. Por tanto,
es muy difícil también buscar algo, no solamente dentro, sino fuera también, buscar algo del que realmente no se tiene demasiado claro qué es lo que se está buscando. Entonces se recurre con cierta frecuencia a criterios tradicionales que se han venido utilizando para valorar o evaluar. En este caso, normalmente cuando se habla de talento, se habla de directivos, que son los que se buscan para poderles ofrecer responsabilidades de otro nivel. Y la experiencia y lo que sale en las investigaciones es que las empresas tienen serias dificultades. Entre otras cosas, el talento es un concepto relativamente nuevo. Hasta ahora lo que se utilizaba es el concepto del capital humano, y es relativamente nuevo. Pero ya hay tipologías de talento, hay clasificaciones del talento, pero lo que se pone de manifiesto en los trabajos de investigación es la dificultad que tienen las organizaciones para... Luego, lógicamente, el término del ajuste oferta-demanda, en términos de empleo, en términos del conocimiento, esta es otra tarea también tremendamente difícil de desarrollar. En la universidad, tú también lo sabes, tenemos una lucha permanente desde los departamentos para intentar conocer qué es lo que la empresa necesita. Hemos provocado en muchas ocasiones reuniones con las empresas para que nos expliquen realmente cuáles son las capacidades, las competencias, los conocimientos y la comunicación. Este es un tópico, pero la comunicación sigue siendo tremendamente complicada, sigue siendo tremendamente difícil. Algo que no ocurre en otros contextos. Por tanto, no es fácil el tema de la gestión del talento. Bueno, en la literatura aparece, yo lo he señalado, las nuevas tecnologías permiten establecer procesos de gestión interna a través de proyectos. Los proyectos requieren nuevos talentos. Todo esto lo decimos de corrido, pero cuando realmente uno está diciendo tengo un proyecto, voy a buscar internamente en la empresa donde está el talento que me va a permitir desarrollar este nuevo concepto, se tienen serias dificultades y muchas incertidumbres sobre el encuentro de las personas adecuadas. Por tanto, externamente no lo sabemos, pero lo que es más grave es que me parece que en muchas ocasiones las empresas también internamente tienen serias dudas a la hora de establecer procesos de identificación, captación y de retención del talento. Pues sí, yo a la pregunta de desempleo y tal, en nuestro sector, por lo menos en la ingeniería, es que no hay desempleo. El desempleo es cero. Y en el de las tecnológicas, cero. Con lo cual no, ese problema no. Es negativo, es negativo. Y coincido con el profesor, efectivamente, no, o sea, aparte de todas las herramientas y los equipos que tenemos, seguimos teniendo dificultades a veces para identificar hasta el talento dentro de la casa, ¿no? Y los perfiles exactamente, tenemos dificultades hasta de comunicación interna, ¿no? Pero tú, que el equipo de reclutamiento, para que entienda lo que el que tiene la necesidad le está pidiendo exactamente, y hasta plasmar eso en una búsqueda concreta, pues cuesta trabajo. Ya has señalado algo que creo que es particularmente importante, no es tan complicado, o sea, el talento de base, o sea, el recurso de base se capta más fácilmente. Vas a la universidad, te pones, entre comillas, te pones en la puerta de la universidad, pues estableces una buena relación, becas, nosotros tenemos 2 cátedras creadas, ¿no? Y estamos cerca de los alumnos y tú reclutas. El salto quizás más complicado es el salto al directivo, el salto al nivel directivo. Ahí es donde cuesta trabajo, donde muchas veces o sea, nosotros somos además también de mucho de generación interna, el directivo que crece con la casa y que te conoce bien y conoce exactamente el servicio, el producto y salta, más que el fichaje externo, que también lo hacemos, pero bueno, la tasa de éxito suele ser mejor cuando es interna que cuando es de fuera. Y cuesta trabajo sacar el número de manos que nos harían falta para crecer. Y a la pregunta que has hecho al principio, la respuesta es sí. O sea, es limitante. Si tuviéramos más capacidad de recursos, tendríamos más capacidad de crecimiento. Ahora mismo el factor limitante es claramente el personal. Y bueno, después también hay una dificultad de digerir el crecimiento. O sea, tú no puedes pasar de 800 a 1500 en un año porque la estructura revienta, ¿vale?
Pero bueno, dicho eso, y ya os digo, nosotros venimos creciendo a ritmos del 20-25%. Es una compañía, bueno, lo gestiona no sin dificultades, pero si tuviéramos más recursos podríamos, y más mandos intermedios y más directivos, fundamentalmente, podríamos crecer a otro ritmo, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos, no tengo nada que matizar de lo que ha dicho Paco. Sí que quizás en cuanto a los perfiles directivos, sí añadir que es que además no siempre a todo el mundo le gustan. Entonces, a veces se puede plantear como una estrategia de crecimiento y no necesariamente. Hay perfiles extremadamente buenos a nivel técnico que no tienen interés de crecer, por mucho que a ti te parezca que es que sería una maravilla. Pero bueno, es complicado también tener en cuenta cuáles son las propias ambiciones personales, porque el día a día de un técnico, por muy bueno que sea, no es el mismo día que el de un directivo. Ahí nosotros hemos hecho un ejercicio que nos ha costado, pero que ha resultado magnífico. Como ingeniero, que los ingenieros siempre buscamos ingenieros. Y nos hemos dado cuenta que es que los licenciados en Derecho también gestionan bien. Y los economistas también gestionan bien. Y bueno, permitid la broma, pero la verdad es que nosotros en los últimos años hemos abierto la puerta, y sobre todo para los niveles directivos, a que no para ser directivo de una empresa de ingeniería y para gestionar equipos y para gestionar proyectos tienes que ser ingeniero y tienes que ser técnico. Y la verdad es que eso nos ha abierto un abanico grande de oportunidades. Sí. Bueno, vuestra intervención ha sido enormemente sugerente. Muchas gracias a los tres por haber venido, ¿no? Permitidme una primera consideración rapidísima. Nos hemos orientado en esta ocasión hacia las empresas de ingeniería, pero esto es para que todo el mundo vea que la ingeniería sigue estando viva en Sevilla, y en algunos aspectos más viva que nunca. Sevilla, para quienes no hayáis caído en eso, es una ciudad en la que 1 de cada 100 residentes, 1 de cada 100 está matriculado en algún tipo de ingeniería. Y de ahí han salido estas empresas. Lo digo porque algunos pensaban que se acababa el mundo con los problemas que ha tenido la empresa histórica o la más grande, ¿no? Pero ahora sí querría centrarme en una cosa. Lo habéis dicho al final, no hay desempleo en la ingeniería o en casi cualquier ingeniería, ¿no? Y por algunas de las cosas de las que había hecho mención Paco, lo que podría deducirse es que había muestras de escasez del recurso, dadas las condiciones que estabais ofreciendo, la atención a la carrera de las personas o al interés o al que no se aburra haciendo lo mismo o estableciendo oficinas allí donde no tenéis directamente un cliente, sino que existe el recurso. Es el caso de Córdoba, ¿no? Creo. Bueno, ahí salen dos cosas. Una es si se están cambiando salarios por condiciones favorables de trabajo. Desde luego que cada persona, cada candidato o los que permanecen hacen esa valoración o ese intercambio. Estoy aquí porque estas condiciones son adecuadas y que en otro sitio podría ganar más. Pero la pregunta de fondo es, si no tenemos un número suficiente de ingenieros ahora que os permitan progresar, hacer crecer vuestra compañía, ¿qué vamos a hacer cuando las tecnologías que tengáis que utilizar u otras empresas tengan que utilizar sean todavía mucho más complejas que las actuales? Lo digo porque hay una encuesta experimental de Eurostat que pregunta por las razones del outsourcing en el exterior, ¿no? Y la deslocalización. Y no es el coste la única, y en ocasiones ni siquiera la principal para determinado tipo de empresas, sino la escasez de recursos humanos con suficientes capacidades. Visto desde otra perspectiva, pues una de las principales limitaciones para volver a traer a Europa o establecer en Europa y en Estados Unidos algunas producciones muy complejas es que no tenemos ingenieros bastantes.
En China, más entre el 30 y el 50%, digamos, estoy seguro, de las personas que están cursando estudios universitarios están estudiando ingeniería. Y las proporciones en los países occidentales son decrecientes. ¿Qué va a hacer? Buenísima pregunta, Rafa. Buenísima pregunta. Verán, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues nosotros, pues lo que nos pongan en la mesa, vamos a intentar comernos. Vamos allá por todo, como empresa. Pero el acento está bien puesto por las limitaciones que vamos a tener como sociedad para alcanzar determinados objetivos. Yo creo que en determinadas áreas se va a convertir en un factor limitante. Te hablo, por ejemplo, de proyectos de defensa. Nosotros, no sé si habéis reparado, pero nosotros estamos ubicados en dos áreas geográficas muy claras. Una es Latinoamérica, Brasil, Bolivia, Colombia, y otro es Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Eso responde al eje anglosajón, y un eje anglosajón que tiene mucho que ver con nuestra área de defensa, ¿vale? Ahí hay proyectos de defensa ahora mismo en el área naval que están retrasados, y están retrasados no poco, ¿vale? Por una dificultad de capacidades de diseño y de ingeniería. Y proyectos que se plantean si se van a construir, hablo por ejemplo de Australia, si se va a construir en Australia o no se va a construir en Australia, porque el propio país se plantea si son capaces de llevar a cabo más programas en paralelo. Y bueno, en principio la política era una política de nacionalización, oye, construimos aquí, tenemos recursos aquí y tal, pero llega un momento en que se plantean que no, que son incapaces. Pero es que Reino Unido le pasa lo mismo. Reino Unido tiene una cantidad de proyectos. Bueno, aquí está Juan Iturri, que conoce bien el sector, y no tienen manos ahora mismo, bueno, ya no digo manos, cabeza ahora mismo para meterle el diente a todo lo que tiene. Y bueno, si nos metemos ahora en el mundo del hidrógeno, las renovables, etcétera, 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 es que no, realmente va a ser un factor limitante. Y bueno, la verdad sería bien recibido que incrementase el número de vocaciones, ¿no?, en el ámbito tecnológico. Sí, efectivamente, es un problema para todos, es un problema a nosotros nos pasa también, pues, por ejemplo, en India. Por supuesto hay, pero nosotros queremos que lidere el proyecto alguien de aquí. También mover al ingeniero allí, perfiles ya importantes, pues es complicado. Yo me imagino, y ya hablando más como sociedad que como empresa, como tú decías, que bueno, que a lo mejor hay que importarlos. Si no hay, pues habrá que traerlos, o sea, de alguna manera. O contratas el trabajo fuera o te lo traes. En fin, será cuestión de echar la imaginación. Pero claramente, a día de hoy, creo que es generalizado, que no es solo en las empresas de ingeniería, pero desde luego en las empresas de ingeniería es un problema a todos los niveles. Y no es que no tengamos escuela de ingenieros, en fin, que las tenemos. En relación a lo que se ha comentado, hay un caso que conozco bastante bien. En Suecia no hay médicos. ¿Y qué es lo que hace Suecia cuando no hay médicos? Se los lleva de España. Mi hija está trabajando en Suecia. Estamos ante el caso que tú decías, la movilidad, si tenemos proyectos realmente que están pendientes de la disponibilidad de recursos humanos preparados, cualificados, bueno, tendríamos que pensar cuál es nuestra capacidad de atracción, de mover a la gente para que se venga. Eso nos ocurre a las universidades. ¿Cuál es nuestra capacidad de atraer profesores de fuera para que se vengan a nuestras universidades, a las clases? Son muchas las limitaciones. Pero en principio es una estrategia que una organización, si quiere realmente crecer y no tiene recursos en su entorno o directamente, pues lógicamente no tiene más remedio que salir al mercado y buscarse dentro de este amplio mercado que hablamos de los recursos humanos, del mercado europeo, salir y buscar y hacer las ofertas dentro del mercado europeo. Y seguro que alguno puede venir. España es atractiva también para eso. Si me permiten, nosotros como muestra, lo que estamos haciendo,
porque además el mercado europeo tira del recurso español, o sea que España lo que tiende es a perder recursos. Y nosotros lo que estamos haciendo es tirar del recurso latinoamericano. O sea, en Latinoamérica hay buenos recursos, nosotros tenemos oficina en Colombia. La oficina la montamos hace 2 años y hemos pasado de abrirla a tener 100 personas trabajando desde Colombia para Europa. Y personal colombiano y venezolano muy preparado, personal tanto en la parte digital como en la parte de oil and gas, porque al final son países petrolíferos y con un conocimiento potente en todo lo que son procesos industriales. Pues la verdad es que no está funcionando bien. Hay que perderle el miedo también a traernos recursos de otras partes del mundo, ¿no? Sí. Sí. Venga, intento ser breve. Yo hago la primera referencia a lo que acaba de decir Rafa Salgueiro. Esta pregunta es de un ingeniero. A ver, habéis comentado varias veces en cuanto a que esa dualidad que existe entre el trabajo físico y el trabajo, vamos a decir, desde el domicilio de cada uno, ¿no? A distancia, ¿no? Y también Paco ha hecho referencia a los servicios SaaS, ¿no? De Software as a Service, ¿no? Dentro de las referencias que habéis mencionado de importar talento, no sé si habéis considerado el hecho de que existen otros modelos de contrato que no es el laboral, sino que es un contrato basado en proyectos, ¿no? Basado en contratos mercantiles. Existen plataformas, existen mercados en las que lo que se contrata es personal con una especialidad muy concreta, con un talento determinado que puede estar en los mercados de India, de Pakistán, de Estados Unidos, de Holanda, da igual. De forma que los contratas por proyecto, realizan tus proyectos, esto se da mucho en empresas de informática y en casos de ingeniería, y esas plataformas y esos mercados existen y están siendo muy potentes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma contempláis en vuestras empresas ese modelo? ¿Lo contempláis? ¿Pensáis que es un modelo de futuro? ¿Quedará por encima de lo que es la contratación laboral a día de hoy? A ver, nosotros en ocasiones podemos recurrir a ese tipo de soluciones, pero en principio no es el modelo que nosotros tendemos a utilizar, probablemente por la necesidad de hacer equipo del desarrollo del proyecto mismo de otra manera distinta de lo que esa opción te permite. Si hay, ya te digo, incluso dentro de un proyecto una parte, pues a lo mejor sí es adaptable. Pero como vía de solución al problema, yo en nuestro caso lo veo complicado. Nosotros igual, nosotros lo utilizamos pero de forma muy marginal. Sí utilizamos soluciones de subcontratación a veces, pero preferimos subcontratación a empresas donde hay una responsabilidad por parte de una empresa de darte un alcance determinado y donde ellos gestionan los recursos, que de perfiles concretos. Que no digo yo que no funcione, ¿no? Pero también hemos tenido malas experiencias al respecto, pues, y sobre todo al final pues te trae a lo mejor un personal que es determina o hasta cierto punto clave en el proyecto, porque por su especificidad técnica y tal. Y bueno, la palabra a lo mejor no suena fea, pero que muchas veces es un mercado mercenario, ¿eh? Y lo mismo que están contigo hoy, mañana te dejan en mitad del proyecto sin ningún miramiento, ¿eh? Y te quedas con el proyecto arriado a mitad del proyecto. Nosotros para determinados puestos buscamos más la fidelización, la cercanía y el conocimiento del recurso. Y si subcontratamos paquetes donde la responsabilidad va en una empresa y siempre además intentando tener alternativas por si la empresa no es una empresa recurrente subcontratista tuya, por tener un plan B, ¿no? Si no te responde, porque al final quien da la cara al cliente eres tú, ¿no?